tal, hermanos? Soy la hermana Aranza Santiago Villagómez. Pertenezco a la iglesia del Sinaí de Tehuacán, Puebla. Doy gracias a nuestro Dios porque me permite compartirles mi testimonio en este momento. Sin duda, uno de los textos que me ha ayudado mucho es Isaías 41:13, que dice: Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te asé de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudé. Sin duda, la mano de nuestro Dios siempre ha estado conmigo. Y voy a contarles varias cosas, pero una de las mejores cosas que les voy a contar es cómo nuestro Señor Jesucristo habló a mi vida, es decir, cómo me convertí al Señor. Y creo que para poder servir a nuestro Dios debemos de tener una conversión verdadera. Mi vida antes de Cristo era una vida sin propósito. De cierta manera yo le reclamaba a Dios por cómo Él me había formado. Mi carácter era muy melancólico, tenía miedos, tenía dudas, había desconfianza y yo no me creía capaz de hacer las cosas. Pero sin duda Dios tiene propósitos muy específicos para mi vida. Y yo durante la niñez yo asistía a la iglesia, al igual que mis hermanas. Mi mamá nos llevaba a los cultos y a las escuelitas bíblicas, pero me di cuenta, hermanos, que eso no garantizaba que yo ya era salva. Cuando yo terminé de estudiar la preparatoria, era momento de continuar con mis estudios, estudiar una licenciatura. Y yo no sabía qué carrera estudiar, ni en qué universidad estudiar. Fue entonces que mi mamá, mis hermanas y yo nos pusimos en oración para que Dios proveyera de una universidad. Y estoy segura, hermanos, de que Dios ya tenía un propósito para mí, pues creo que siempre he vivido bajo la gracia de nuestro Dios. Y les comento esto porque no solo pude hallar gracia delante de Dios, sino también pude hallar gracia delante de unos familiares quienes me apoyaron durante toda mi carrera. Yo tuve la bendición de estudiar licenciatura en gastronomía y administración, pero no lo hice acá en Tehuacán, sino que Dios me llevó hasta el estado de Morelos para que allá yo pudiera recibirle como mi Salvador. Recuerdo que yo asistía a una misión y estudiábamos en el mes de agosto, nos reuníamos los miércoles y en ese mes de agosto nos tocó estudiar los frutos del Espíritu Santo. El miércoles tocó estudiar el fruto del gozo. Y el hermano daba las características de una persona gozosa, pero también decía algo muy cierto. Él mencionaba: una persona que ya recibió a Jesús como su Salvador es una persona que debe vivir con gozo. Cuando yo escuché eso, me di cuenta que yo aún no era salva. Cuando terminó el tema, el hermano hizo una oración y en ese momento pude sentir el llamado de nuestro Dios. Pude sentir cómo Él tocó mi corazón y oré a nuestro Dios pidiéndole primeramente perdón, pero también recibiéndole como mi suficiente Salvador. De ahí, hermanos, Dios fue cambiando mi vida, fue moldeando mi carácter y también pude experimentar nuevas cosas. Ahora la gracia de Dios era conmigo, estaba conmigo y veía cómo su palabra se cumple cuando dice que los planes de nuestro Dios y los caminos de nuestro Dios son mejores que los nuestros. Sin duda Dios fue moldeando, fue tratando con mi vida y de ahí, hermanos, pude ver con qué propósito Dios me salvó. Fue con el propósito de servirle en mi juventud.
Recuerdo que en una ocasión, acomodando los trastes de la cocina, Dios habló a mi vida y Dios cambió la perspectiva de ver el servicio. Yo antes realizaba las cosas, las actividades, pero me costaba mucho. Me cansaba o lo hacía de mala gana. Y a veces me preguntaba, ay, o preguntaba, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Pero Dios fue hablando a mi vida y en esa ocasión, acomodando los trastes, en la parte de abajo tuve que ponerme de rodillas para acomodarlos bien. Y vino a mi mente el pasaje de Mateo 20:28 que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y también vino a mi mente el pasaje de Colosenses 3:23 que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. En ese momento, Dios habló a mi vida y cambió mi manera de ver el servicio. Y decía, es verdad, yo no vine a este mundo para que me sirvan, yo vine a este mundo a servir. Y si voy a servir, no debo hacerlo con pesadez, sino debo hacerlo con gozo, con ánimo, y no para los hombres, porque lo estoy haciendo para nuestro Dios. Vi, hermanos, cómo pues fue Dios quien me iba moldeando cada vez, después de que yo le había recibido en mi corazón. Yo le recibí a la edad de 21 años y es por eso que les comento esto, hermanos, que el hecho de que asistamos a la iglesia por muchos años no garantiza que ya somos salvos. De ahí, hermanos, un mes antes de que yo terminara la licenciatura, varios de mis compañeros ya estaban haciendo planes, estaban comentando sobre lo que ellos iban a hacer terminando o una vez que nos graduáramos. Unos decían, pues yo me voy a quedar acá en Cuernavaca porque pues voy a tener algo más seguro. Otros decían, no, yo me voy a ir a Cancún porque ahí se me van a abrir más oportunidades. Pero como jóvenes hacemos muchos planes en nuestra vida y dejamos a un lado nuestra comunión con Dios y nuestro servicio con Dios. Recuerdo que un día antes de graduarme, hablé por teléfono con mi hermana. Una de mis hermanas ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo le comentaba que tenía ese deseo de servir, que sentía algo en mi corazón de que debía servir a nuestro Dios. Ella me hizo una pregunta y fue que me preguntaba, ¿dónde tú crees que vas a crecer espiritualmente? Cuando ella me hizo esta pregunta, me puse a analizar muchos aspectos de mi vida. Uno de ellos fue el aspecto profesional, porque en ese momento se empezaron a abrir oportunidades de trabajo allá en Cuernavaca. Es decir, tenía la mayor seguridad de tener un trabajo estable allá que si me regresaba a Tehuacán. Difícilmente iba a poder encontrar un trabajo bien remunerado. Pero mi hermana también me dijo, pues vamos a estar orando, vamos a orar y Dios va a contestar esa petición. Dios te va a hacer sentir en tu corazón dónde debes estar. De ahí, hermanos, al día siguiente de la graduación, una semana después, volviendo a hablar con mi hermana, yo le comentaba y le dije, creo que me voy a regresar a Tehuacán. Y me dice, ¿ahí es donde vas a crecer mayor espiritualmente? Y yo le dije, sí, ahí voy a crecer.
Pero estaba la otra parte, también me preocupaba el aspecto profesional, dónde iba a trabajar. Pero creo, hermanos, que fue la mejor decisión que pude hacer. Regresarme a Tehuacán me abrió muchas oportunidades y no solo en lo profesional, sino también en lo espiritual. Yo siempre he visto mi vida, hermanos, en una balanza, donde de un lado está el aspecto material y del otro lado el aspecto espiritual. Y Dios me da de su gracia para escoger lo espiritual antes que lo material. Y también puedo ver, hermanos, cómo su palabra se cumple en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es decir, no solo Dios añade lo material, porque solemos relacionar más este pasaje con lo material. Dios también dice: si me pones en primer lugar, si pones mi justicia en primer lugar, te voy a añadir en lo espiritual. Todas las cosas os serán añadidas, pero mayormente lo espiritual. Y este pasaje se ha cumplido en mi vida de muchas maneras. De ahí, hermanos, regresé a Tehuacán y empezaron las pruebas a mi vida. Regreso y estuve un mes, creo que sin trabajar, pero también estuve orando por un trabajo y sobre todo por un negocio propio que yo quería emprender. De esta manera, hermanos, cuando Dios me pone de regreso en Tehuacán, empecé a crecer en los dos ámbitos, en lo material y en lo espiritual. Porque recuerdo que en una ocasión, en una mañana le hablé a mi mamá y le dije: oye, préstame 100 pesos. Y me preguntó: ¿para qué quieres 100 pesos? Y yo le dije: tú préstamelos, yo en la semana te los pago. Y salí de la casa y me fui al centro a comprar algunos productos para que hiciera un postre. Regresando a la casa hice el postre y al día siguiente, en la mañana, yo le dije a mi mamá: es que voy a empezar a vender en los negocios. Voy a salir a la calle y voy a empezar a vender el producto. Mi mamá se quedó muy admirada de esa decisión que había tomado. Y recuerdo, hermanos, que salí ese día a vender. De ahí estuve como, creo que 4 meses, 5 meses vendiendo. Pero también pude ver, hermanos, que el favor de Dios iba conmigo. Había días que no se vendía tan bien, pero había días que sí se vendía todo el producto se me acababa. Y me encontraba con personas que también Dios me daba la oportunidad de hablarles de Él. De ahí, hermanos, no solo, así empecé en lo material y en el aspecto espiritual también empecé, creo que de abajo, porque terminando de vender los días martes y jueves, yo me pasaba al templo. Primero entraba al templo y me ponía a orar, dándole gracias a nuestro Dios por lo que había vendido, ya fuera mucho o poco. Yo le daba gracias a nuestro Dios. De ahí me pasaba al salón social, tomaba la escoba y me ponía a barrer la calle de la iglesia. De esa manera también pude empezar mi servicio hacia Dios. De ahí, hermanos, se me dio la oportunidad de dirigir en los cultos de entre semana. Después se me dio la oportunidad de que me pusieran como maestra de intermedios. Y también en el aspecto material iba creciendo. Hubo una ocasión que salí a vender y como no vendí todo el producto,
pues me pasaba al instituto de inglés donde yo estudiaba y pude ver también que ahí he hallado gracia delante de nuestro Dios con las personas, porque la maestra me dio la oportunidad de vender desayunos los días sábados y preparaba mis cosas y me iba a vender los sábados. Y en el aspecto espiritual, también Dios me dio la bendición de ser presidente del grupo de los adultos. O sea, iba creciendo en los dos ámbitos, iba descubriendo dones que Dios había puesto en mí y los ponía a su servicio. De ahí, hermanos, estuvimos en oración para que Dios nos diera un negocio propio. Mi mamá y yo, en este momento, puedo decir que es por gracia de Dios que tenemos un negocio propio. Ya llevamos un año con este negocio, con un establecimiento de comida. Pero también, hermanos, veo que no solo Dios contesta las oraciones de esa manera, sino también en lo espiritual, en que nosotros no perdamos una comunión con nuestro Dios. Puedo decir, hermanos, que todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido de gran bendición. Han habido pruebas, pero Dios me ha sostenido durante esas pruebas. Y es cierto, hermanos, que como jóvenes anhelamos muchas cosas, tenemos sueños, tenemos proyectos, pero no dejemos a un lado lo más importante, que es nuestra comunión con Dios y nuestro servicio con Dios. Entregarle todo a nuestra iglesia local es entregarle todo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que nuestros dones los pongamos a su servicio. Y las promesas de nuestro Dios siempre se cumplen. Yo me veo tal vez en el aspecto material creciendo, prosperando en mi negocio, pero también me veo creciendo en lo espiritual. Seguir descubriendo los dones que Dios me ha dado y también pues servir a nuestro Dios con mi familia. Y es por eso que Dios se manifiesta en mi vida, hermanos, viviendo lo que dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Es por eso que les comento que he vivido bajo la gracia de Dios, bajo ese regalo hermoso que solo nuestro Dios nos puede dar. Que Dios les bendiga, hermanos.